Aquella madrugada, el aroma de canela y vainilla llenó la cocina del restaurante más exclusivo de la ciudad, como si los fantasmas del pasado hubieran venido a reclamar sus secretos. María cerró los ojos mientras removía la mezcla en el tazón de cobre, el mismo que había pertenecido a doña Elena, la mujer que le había enseñado todo sobre la cocina y sobre la vida. Sus dedos conocían cada movimiento de memoria, cada gesto heredado de años de amor y paciencia. Hacía 3 meses que trabajaba en La Perla Dorada, el restaurante más prestigioso de la ciudad, propiedad de Carlos Mendoza, un empresario de 40 años que había construido un imperio gastronómico. María había llegado ahí casi por accidente, cuando el chef principal se enfermó y necesitaban ayuda urgente en la cocina. Lo que nadie sabía, ni siquiera Carlos, era que María no era una simple cocinera buscando trabajo. Era la hija adoptiva de Elena Mendoza, la madre de Carlos, quien había muerto 5 años atrás sin que su hijo supiera de la existencia de María. Elena había adoptado a María cuando tenía 12 años, después de encontrarla viviendo en las calles tras la muerte de sus padres en un terremoto. La mujer mayor, viuda y con su único hijo ya adulto viviendo lejos, había visto en esa niña asustada la oportunidad de dar y recibir amor nuevamente. «Mijita», le había dicho Elena el primer día, «en esta cocina no solo se prepara comida, se prepara amor, memorias y esperanza. Te voy a enseñar todos mis secretos». Durante 8 años, María vivió con Elena como su hija. Aprendió no solo a cocinar, sino también todo sobre la familia Mendoza. Elena le contaba historias sobre Carlos, le mostraba fotografías, le enseñaba las recetas familiares que habían pasado de generación en generación. Algún día, le decía Elena con los ojos brillantes, cuando Carlos se case y tenga hijos, estas recetas los van a conectar con sus raíces. Es nuestro deber preservarlas. Pero Elena murió repentinamente de un ataque al corazón cuando María tenía 20 años. Carlos, que vivía en otra ciudad manejando sus negocios, regresó solo para el funeral y para vender la casa familiar. María, legalmente mayor de edad pero emocionalmente devastada, no tuvo el valor de presentarse. Se quedó en las sombras del cementerio, viendo a su hermano adoptivo llorar sobre la tumba de la mujer que habían amado. Carlos nunca supo de su existencia, porque Elena, en su infinita delicadeza, había querido esperar el momento perfecto para reunir a sus 2 hijos. Ese momento nunca llegó. Después de la muerte de Elena, María se las arregló sola. Trabajó en pequeños restaurantes, cafeterías, cualquier lugar que necesitara una cocinera, pero siempre cargaba consigo el libro de recetas de Elena, escrito a mano con la caligrafía elegante de su madre adoptiva. Cuando leyó en el periódico que Carlos había abierto La Perla Dorada en la ciudad donde Elena había nacido, María supo que era una señal, no como venganza o por dinero, sino porque sentía que tenía la responsabilidad de preservar el legado culinario de su madre. Se presentó al restaurante con un nombre ligeramente diferente, María Santos en lugar de María Santos Mendoza, y con años de experiencia que respaldaran sus habilidades. Carlos la contrató como asistente de cocina después de probar un simple guiso que ella preparó durante la entrevista. «Hay algo especial en tu sazón», le había dicho Carlos, sin darse cuenta de que ese algo especial era el amor de su propia madre, transmitido a través de las manos de María. «Me recuerda a alguien, pero no logro identificar a quién». María había sonreído tristemente. Por supuesto que le recordaba a alguien. Cada plato que preparaba llevaba el alma de Elena Mendoza. Los primeros meses en el restaurante fueron complicados. María tenía que contenerse constantemente para no preparar los platos exactamente como Elena le había enseñado, temerosa de que Carlos reconociera demasiado rápido las recetas de su madre. Al mismo tiempo, trabajaba bajo la supervisión constante de Patricia Vega, la socia de Carlos y chef ejecutiva del restaurante. Patricia era una mujer de 38 años, hermosa y ambiciosa, que había construido su reputación en la alta cocina de la ciudad. También era la exnovia de Carlos, aunque esto era un secreto mal guardado en el restaurante. Habían terminado su relación romántica 2 años atrás, pero mantenían la sociedad comercial porque Patricia había invertido una cantidad considerable de dinero en el negocio. Desde el primer día, Patricia vio en María una amenaza.
no solo porque la nueva cocinera tenía un talento natural que eclipsaba incluso al de algunos chefs con años de entrenamiento formal, sino porque notó la manera en que Carlos observaba a María cuando ella cocinaba. «Esa muchacha tiene algo raro», le comentó Patricia a Carlos una tarde, después de ver cómo los clientes pedían específicamente los platos que María había ayudado a preparar. «Nadie cocina así de bien sin entrenamiento formal. Tal vez deberíamos investigar más sobre su pasado». «Patricia, no seas paranoica», había respondido Carlos. «Es talentosa, trabajadora, y los clientes están contentos. ¿Qué más podemos pedir?» Pero Patricia no se quedó tranquila. Había algo en la manera en que María se movía por la cocina, como si conociera cada rincón, cada utensilio. Y estaban esos momentos cuando Carlos probaba la comida de María y se quedaba pensativo, como si un recuerdo distante tratara de emerger a la superficie. Una noche, 2 meses después de que María comenzara a trabajar en el restaurante, Carlos se quedó hasta tarde haciendo inventario. María también se había quedado, terminando de preparar las salsas para el día siguiente. Trabajaron en silencio durante un rato, cada uno concentrado en sus tareas. «María», dijo Carlos de repente, «¿de dónde eres originalmente?» María sintió que el corazón se le aceleraba. «De aquí mismo, señor Mendoza. Nací y crecí en esta ciudad. ¿Y tu familia? ¿Tienes hermanos, padres?» «No, señor. Perdí a mis padres cuando era muy joven. No tengo familia». Carlos la estudió con curiosidad. «Es extraño. A veces cuando cocinas me recuerdas a alguien muy importante para mí». «¿A quién?», preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. «A mi madre. Ella tenía una manera muy especial de preparar la comida, como si cada plato llevara un pedacito de su alma». Las lágrimas amenazaron con aparecer en los ojos de María, pero logró controlarlas. «Debe haber sido una mujer muy especial». «La más especial del mundo», suspiró Carlos. «Murió hace 5 años. A veces siento que no la conocí lo suficiente. Pasé tanto tiempo enfocado en mi carrera que no dediqué el tiempo necesario a estar con ella». «Estoy segura de que ella sabía que la amaba», dijo María suavemente. «Eso espero. Tenía tantas historias que contar, tantas recetas familiares que quería enseñarme. Pero yo siempre decía después, mamá, cuando tenga más tiempo. Y ese tiempo nunca llegó». María sintió un dolor profundo en el pecho. Elena siempre había hablado de su deseo de reunir a sus 2 hijos, de enseñarle a Carlos las tradiciones familiares, de verlo formar su propia familia. Pero Carlos había estado tan ocupado construyendo su imperio que nunca encontraba tiempo para las cosas simples pero importantes. «Señor Mendoza», dijo María cuidadosamente, «tal vez su madre dejó esas recetas escritas en algún lugar». Carlos negó con la cabeza. «Busqué por toda la casa cuando la vendí. No encontré nada». Era una de esas cocineras que tenían todo en la cabeza, que cocinaban por instinto y amor en lugar de medidas exactas. María sabía que Carlos estaba equivocado. Elena había escrito meticulosamente cada receta, cada secreto culinario, en un cuaderno de cuero que ahora María guardaba como su tesoro más preciado, pero no podía revelárselo sin explicar cómo lo había obtenido. «Es una lástima», murmuró María. «María, sí. A veces pienso que si tuviera esas recetas, podría sentir que ella todavía está conmigo de alguna manera». El corazón de María se rompió un poco más. Carlos anhelaba exactamente lo que ella podía darle, pero las circunstancias hacían imposible que lo supiera. Esa noche, María regresó a su pequeño apartamento con el alma pesada. Abrió el cuaderno de recetas de Elena y leyó las palabras que su madre adoptiva había escrito en la primera página: «Para mis 2 hijos, Carlos y María. Que estas recetas los unan cuando yo ya no esté, y que sepan que fueron amados más allá de las palabras. Con todo mi amor, Elena». Elena había planeado desde el principio que sus recetas sirvieran como el puente entre sus 2 hijos. Pero el destino había complicado sus planes. Patricia, mientras tanto, había decidido investigar por su cuenta el pasado de María. Contrató a un detective privado para que averiguara todo sobre la misteriosa cocinera que había capturado tanto la atención de Carlos como la admiración de los clientes. El detective no tardó en descubrir discrepancias en la información que María había proporcionado. Su dirección anterior no existía,
Algunas de sus referencias laborales eran falsas y no había registros de una María Santos con sus características físicas en los archivos oficiales de la ciudad. Esa mujer está mintiendo sobre su identidad, le informó Patricia a Carlos una semana después. No sabemos quién es realmente o qué quiere de nosotros. Carlos se sintió confundido y ligeramente traicionado. Había empezado a confiar en María. Incluso había comenzado a sentir una extraña afinidad hacia ella que no podía explicar. ¿Estás segura de esa información? Completamente. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La confrontamos, decidió Carlos, aunque sentía una extraña reticencia a hacerlo. Pero lo haremos con cuidado. Si está mintiendo, debe tener sus razones. Esa misma tarde, Patricia decidió tomar cartas en el asunto de una manera más directa. Mientras María estaba preparando la cena, Patricia se acercó con una expresión fría. «María, o como sea que te llames realmente», dijo Patricia en voz alta, lo suficiente para que otros empleados escucharan, «necesitamos hablar». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No entiendo». «Por favor, sabemos que has estado mintiendo sobre tu identidad. Sabemos que tus referencias son falsas y que no eres quien dices ser». Los otros empleados de la cocina se detuvieron en sus tareas, sintiendo la tensión en el ambiente. Carlos apareció desde su oficina, atraído por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos. «Le estoy preguntando a nuestra empleada modelo, ¿quién es realmente?», respondió Patricia con sarcasmo, «porque definitivamente no es María Santos». María miró a Carlos con ojos llenos de dolor. Había llegado el momento que había temido desde el primer día. «Carlos, puedo explicarlo». «Entonces explica», dijo Carlos, aunque su voz era más triste que enojada. «¿Quién eres realmente?». María respiró profundamente. «Mi nombre real es María Santos Mendoza. Soy la hija adoptiva de tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se quedó pálido, mientras Patricia retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Eso es imposible», murmuró Carlos. «Mi madre nunca mencionó haber adoptado a nadie. Me adoptó cuando tenías 28 años y ya estabas viviendo en la capital», explicó María con lágrimas en los ojos. «Tenía 12 años y había perdido a mis padres. Elena me encontró, me acogió y durante 8 años fui su hija». «Estás mintiendo», intervino Patricia. «Esto es algún tipo de estafa». «No estoy mintiendo», gritó María, y por primera vez en meses dejó salir toda la emoción que había estado guardando. «Elena Mendoza fue la madre más amorosa que cualquier niña podría haber deseado. Me enseñó a cocinar, me contó historias sobre ti, me mostró fotografías tuyas desde que eras pequeño. Soñaba con el día en que pudiéramos conocernos». Carlos se acercó, escrutando el rostro de María. «Si eso es cierto, ¿por qué nunca supe de ti?». «Porque Elena quería esperar el momento perfecto. Siempre decía cuando Carlos esté listo, cuando tenga una vida más estable, cuando no esté tan ocupado, pero ese momento nunca llegó antes de que muriera». «Pruébalo», desafió Patricia. «Si realmente eras su hija adoptiva, debes tener alguna prueba». María asintió y se dirigió a su casillero. De ahí sacó el cuaderno de cuero de Elena y una fotografía vieja. La fotografía mostraba a Elena abrazando a una adolescente que era claramente María, ambas sonriendo en la cocina de la casa familiar. Carlos tomó la fotografía con manos temblorosas. «Esta es...» «Y esto», dijo María, entregándole el cuaderno, «son todas las recetas familiares que Elena escribió, las que tú pensabas que se habían perdido para siempre». Carlos abrió el cuaderno y leyó la dedicatoria. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la caligrafía de su madre. «Para mis 2 hijos, Carlos y María, ella me habló de ti todos los días durante 8 años», continuó María. «Me contó sobre tu primer día de escuela, sobre cómo solías ayudarla en la cocina cuando eras pequeño, sobre tus sueños de tener tu propio restaurante. Me enseñó a hacer tu plato favorito, el mole de su abuela, con el toque especial de canela que solo ella conocía». Carlos levantó la vista del cuaderno. «El mole que preparaste el primer día tenía exactamente el mismo sabor que el de mi madre, porque ella me enseñó a hacerlo pensando en ti. Todas las recetas de ese cuaderno las aprendí pensando en que algún día te las podría enseñar».
Patricia observaba la escena con una mezcla de shock y rabia. Su plan de desacreditar a María se había convertido en una reunión familiar emotiva. «Esto es conveniente», dijo con veneno en la voz. «Apareces justo cuando Carlos tiene éxito, con una historia perfecta y recetas que casualmente no pueden ser verificadas porque la única testigo está muerta». «Patricia», dijo Carlos sin quitar los ojos del cuaderno, «basta. No ves lo que está haciendo. Es una oportunista que se aprovecha de tu dolor por tu madre para manipularte». María se irguió, encontrando fuerza en la verdad de su historia. «Patricia, no espero que me creas, pero Carlos puede verificar todo lo que digo. En este cuaderno hay recetas que solo Elena conocía, historias familiares que nunca se han contado fuera de esa casa, incluso fotografías que Elena guardaba». Carlos pasó las páginas del cuaderno y con cada receta, cada nota personal de su madre, su rostro se iluminaba más. «Aquí está el postre que hacía para mi cumpleaños. Y esta salsa que preparaba en Navidad. María, estas son recetas que ni siquiera yo conocía, porque Elena las guardaba para ocasiones especiales. Siempre decía que cuando tuvieras familia, cuando te casaras y tuvieras hijos, te enseñaría todos estos secretos». Carlos cerró el cuaderno y miró a María directamente a los ojos. «¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué no te presentaste después del funeral de mi madre?» «Porque tenía miedo», admitió María. «Tenía 20 años, acababa de perder a la única familia que conocía y no sabía cómo explicarte que habías tenido una hermana adoptiva durante 8 años sin que lo supieras. Y ahora, ¿qué quieres de mí?» María sonrió tristemente. «Solo quería cumplir la promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte. Le prometí que encontraría la manera de darte sus recetas, de contarte las historias que ella no pudo contarte, de mantener viva su memoria de alguna manera. Y por eso viniste a trabajar aquí con una identidad falsa. Era la única manera que se me ocurrió de estar cerca de ti sin crear problemas. No vine por dinero, Carlos. Vivo en un pequeño apartamento, trabajo honradamente, no quiero nada material de ti». Carlos se quedó en silencio por un largo momento, procesando toda la información. Los empleados de la cocina habían regresado discretamente a sus tareas, pero el ambiente seguía cargado de tensión emocional. «María», dijo Carlos finalmente, «lo que hiciste estuvo mal. Mentir sobre tu identidad, engañarme durante meses, eso no está bien». María bajó la cabeza, preparándose para lo peor. «Pero», continuó Carlos, «entiendo por qué lo hiciste, y no puedo estar enojado contigo por querer honrar la memoria de mi madre». Patricia se acercó a Carlos con urgencia. «Carlos, no puedes estar considerando mantenerla aquí. Te mintió. ¿Quién sabe qué otros engaños está tramando?» «Patricia, María me ha devuelto algo que pensé que había perdido para siempre, la conexión con mi madre». Carlos abrazó el cuaderno contra su pecho. «Estas recetas, estas historias, son más valiosas para mí que todo el dinero del mundo. ¿Y simplemente vas a ignorar que te engañó?» Carlos miró a María con una expresión compleja. «María, no puedes seguir trabajando aquí bajo una identidad falsa, pero tampoco puedo perderte ahora que te he encontrado». «¿Qué quieres decir?», preguntó María. «Quiero decir que si vas a ser parte de mi vida, tiene que ser como quien realmente eres, como María Santos Mendoza, mi hermana adoptiva, la otra hija de mi madre». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de María. «Carlos, pero primero», añadió Carlos con una sonrisa que mezcla tristeza y alegría, «quiero que me enseñes a hacer ese mole. Y quiero que me cuentes todas las historias sobre mi madre, que ella nunca tuvo oportunidad de contarme». Patricia observó la escena con frustración creciente. «Carlos, esto es un error. Esa mujer es una manipuladora». «Patricia», dijo Carlos con firmeza, «creo que necesitas un poco de tiempo para procesar esto. Tal vez deberías tomarte unos días libres». «¿Me estás despidiendo? Te estoy sugiriendo que te tomes un descanso para que podamos resolver esta situación sin emociones extremas». Patricia se dio cuenta de que había perdido no solo la batalla, sino posiblemente mucho más. Con una mirada venenosa hacia María, salió de la cocina sin decir otra palabra. En los días que siguieron, Carlos y María pasaron horas hablando.
Carlos quería saber todo sobre los años que María había vivido con Elena, y María estaba más que feliz de compartir cada memoria, cada lección, cada momento de amor que había recibido de su madre adoptiva. Elena hablaba de ti constantemente, le contó María una tarde mientras preparaban juntos el mole de la abuela. Decía que eras su mayor orgullo, pero también su mayor preocupación. Se preocupaba de que trabajaras demasiado, de que no te tomaras tiempo para las cosas importantes. Tenía razón, admitió Carlos. Pasé tanto tiempo construyendo mi carrera que me perdí los últimos años con ella. Pero Carlos, Elena entendía eso. Sabía que estabas persiguiendo tus sueños. De lo que se arrepentía era de no haberte contado sobre mí. Siempre decía, algún día les voy a dar la sorpresa más hermosa del mundo. Van a descubrir que tienen un hermano y una hermana. Carlos sonrió a través de las lágrimas. Hubiera sido una sorpresa hermosa. Lo es, dijo María suavemente. Solo llegó un poco tarde. Durante esas conversaciones, Carlos también se dio cuenta de algo más. María no era solo la conexión con su madre que había perdido. Era también una mujer extraordinaria por derecho propio. Inteligente, compasiva, talentosa y con una fortaleza que la había llevado a sobrevivir sola después de perder a Elena. María, le dijo una noche después de cerrar el restaurante, quiero pedirte algo. Dime, quiero que seas mi socia en el restaurante. María lo miró sorprendida. ¿Qué? Patricia va a vender su parte del negocio. Está demasiado resentida para continuar trabajando conmigo después de todo esto. Y me he dado cuenta de que no quiero otro socio cualquiera. Quiero a mi hermana. Carlos, no sé nada sobre manejar un negocio, pero sabes todo sobre cocinar con amor, sobre crear experiencias que llegan al corazón de las personas. Eso es lo más importante en este negocio. María se sintió abrumada por la generosidad de la oferta. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Además, agregó con una sonrisa, tenemos todo un libro de recetas familiares que introducir en el menú. Patricia, efectivamente, vendió su parte del restaurante dentro del mes. No pudo soportar ver a María siendo tratada como familia por Carlos, ni la manera en que los clientes respondían cada vez mejor a los nuevos platos que incorporaban las recetas tradicionales de Elena. El día que Patricia se fue, dejó caer una última bomba. Carlos, te vas a arrepentir de esto. Esa mujer te está manipulando, y cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Pero Carlos ya había tomado su decisión. Había encontrado a su hermana perdida y no iba a dejarla ir. Con María como su nueva socia, la Perla Dorada comenzó a transformarse. Ya no era solo un restaurante elegante, se convirtió en un lugar donde las familias venían a crear memorias, donde las recetas tradicionales se mezclaban con técnicas modernas, donde cada plato contaba una historia. María introdujo gradualmente las recetas de Elena en el menú, cada una con una pequeña historia sobre su origen. Los clientes no solo venían por la comida, venían por la experiencia emocional que cada plato proporcionaba. Es como si estuviéramos sirviendo memorias, comentó Carlos una noche después de un servicio particularmente exitoso. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, respondió María. Elena siempre decía que la cocina era el corazón de la familia. Estamos ayudando a las familias a crear sus propios corazones. 6 meses después de la revelación, el restaurante había ganado reconocimiento nacional. Pero más importante para Carlos y María, habían encontrado en el otro no solo un hermano o hermana, sino también un mejor amigo y confidente. Una noche, mientras limpiaban la cocina después del servicio, Carlos encontró a María mirando pensativamente el retrato de Elena que ahora colgaba en un lugar de honor en el restaurante. ¿En qué piensas?, le preguntó. En Elena, en cómo tenía razón sobre todo. ¿A qué te refieres? Siempre decía que las recetas familiares tenían el poder de unir a las personas, de sanar heridas, de crear amor. Tenía razón. Carlos asintió. Nunca pensé que encontraría una hermana a los 40 años, y yo nunca pensé que encontraría a mi familia nuevamente después de haberla perdido. Se quedaron en silencio por un momento, ambos sintiendo la presencia espiritual de Elena en la cocina que ahora compartían. María, dijo Carlos finalmente, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Crees que Elena sabía de alguna manera que esto iba a pasar? ¿Que nos íbamos a encontrar?
María sonrió, tocando suavemente el cuaderno de recetas que ahora siempre mantenían a mano en la cocina. Creo que Elena plantó las semillas de nuestro encuentro mucho antes de morir. Me enseñó a cocinar pensando en ti, te crió con valores que me permitirían reconocerte como hermano, y dejó estas recetas como el mapa que nos llevaría el uno al otro. ¿Crees que está orgullosa de nosotros? Estoy segura de que está orgullosa de nosotros, respondió María con convicción. Finalmente cumplió su sueño de reunir a sus dos hijos. Fuera del restaurante, la ciudad continuaba con su ritmo nocturno, pero dentro de esa cocina, dos hermanos adoptivos habían encontrado finalmente el hogar que Elena siempre había soñado para ellos. Y en algún lugar del universo, estaban seguros de que Elena sonreía al ver que sus recetas del corazón habían cumplido su propósito más importante: unir a una familia que el destino había separado, pero que el amor había vuelto a juntar. La historia de María había comenzado con una mentira necesaria, pero había florecido en una verdad hermosa, y cada día, mientras cocinaban lado a lado en la cocina de la Perla Dorada, honraban la memoria de la mujer que los había amado lo suficiente como para darles no solo recetas, sino también el regalo más preciado de todos, el uno al otro. En el cuaderno de Elena, en la última página que nadie había leído hasta entonces, había una nota final. Si están leyendo esto juntos, significa que el amor encontró su camino. Cuiden el uno del otro, mis queridos hijos, y sepan que mi amor los acompañará para siempre. Carlos y María habían encontrado esa nota una semana después de convertirse en socios, y ambos supieron que Elena había orquestado su reunión desde el más allá, usando el lenguaje universal que mejor conocía, el amor expresado a través de la cocina.